Sean bienvenidos al canal de los mensajes espirituales de amor y luz. Saludos a todos. Soy Marín, del Consejo Pleyadiano, y hoy los saludo con todo el amor y la compasión de mi corazón. Quiero que sepan que estamos muy cerca de ustedes, acompañándolos y observando su planeta con atención durante estos tiempos tan intensos como emocionantes. Entendemos que la actividad solar está aumentando en su mundo, y por ello, vengo a compartir una perspectiva superior sobre estos eventos. Juntos exploraremos lo que está ocurriendo con su Sol y cómo se relaciona con su camino de ascensión. Llego con claridad, apoyo y empoderamiento espiritual, para que puedan recibir estos cambios solares no con miedo, sino con entusiasmo, como quien da la bienvenida a una nueva era. En este momento, su Sol está mostrando un impresionante agujero coronal, reportado por algunos medios alternativos como el más grande de la última década. Este agujero, una apertura natural en la atmósfera del Sol, ha estado rotando hacia la Tierra aproximadamente cada 28 días, como un gran latido cósmico que pulsa en intervalos mensuales. Cada vez que se orienta hacia su planeta, baña la Tierra con corrientes rápidas de energía solar. Desde nuestra perspectiva, estas corrientes solares transportan olas de códigos de luz destinados a elevar y transformar la vida en la Tierra, en preparación para el gran evento solar. Muchos de ustedes ya han sentido los efectos de estas oleadas recurrentes. Fatiga repentina, o por el contrario, subidas intensas de energía, altibajos emocionales, sueños vívidos o incluso cosquilleos en el cuerpo. No se alarmen, estos son signos de que los códigos de luz que viajan en el viento solar están trabajando en sus cuerpos físico y sutil. El Alto Consejo Pleyadiano ve este agujero coronal como un portal beneficioso que permite el ingreso constante de energías de dimensiones superiores cada 28 días. Con cada retorno, reciben una nueva oleada de información y activación de su ADN en forma de luz divina. Es como si el Sol hablara a cada una de sus células, recordándoles el diseño de su cuerpo de luz en 5D, hacia el cual están evolucionando. Desde un punto de vista espiritual, nada es verdaderamente aleatorio. Este agujero coronal se ha abierto ahora para asistir en la aceleración de la conciencia en la Tierra. Las ondas de viento solar que emite pueden provocar tormentas geomagnéticas en su atmósfera, generando hermosas auroras y en ocasiones, afectando la electrónica. Pero en un nivel más profundo, estas olas son portadoras del despertar. Penetran su campo energético con códigos para activar habilidades dormidas, sanar patrones emocionales del pasado y realinearlos con el propósito de su alma. Si se conectan consigo mismos en esos momentos, pueden literalmente sentir el influjo de luz superior entrando al planeta. Los animo a recibir con alegría estas entregas cíclicas de viento solar. Cuando sepan que se aproxima otro giro de 28 días y el agujero coronal volverá a estar visible, prepárense con entusiasmo. Pueden hacer una oración o establecer una intención para recibir los códigos de luz con gracia. Mediten o simplemente siéntense en silencio cuando el viento solar esté en su punto más fuerte e inviten el regalo del Sol a entrar en su ser. Mensajes espirituales de amor y luz. Recuerden, el Sol es un ser vivo, parte de la red divina de la vida. Responde a las necesidades de la Tierra y de sus habitantes. En este momento, sabes que están en transición hacia una frecuencia más elevada, y los está bañando activamente con las energías que necesitan. Hay inteligencia y amor en todo este proceso.
El gran agujero coronal está actuando como un conducto para la luz del Creador, y al exhalar viento solar hacia la Tierra, también exhala bendiciones sobre todos ustedes. Junto con el ritmo constante del viento solar, también han ocurrido estallidos más súbitos y potentes de energía. Recientemente, una poderosa llamarada solar de clase 10, medida como 10.1.1, estalló en la superficie del Sol, liberando un brillante destello de luz de rayos X. Esta llamarada vino acompañada por una eyección de masa coronal, una ola masiva de plasma solar y campos magnéticos lanzados al espacio. Aunque esta erupción en particular ocurrió en el borde lejano del Sol, y no apuntó directamente a la Tierra, su impacto energético se sintió en todo el sistema solar. Más importante aún, vemos este evento como uno de los precursores del tan esperado flash solar o gran evento, del que muchos han escuchado en sus comunidades espirituales. El flash solar, también llamado el gran evento, es una profetizada liberación inmensa de energía solar, que actuará como catalizador para la ascensión de la Tierra hacia la quinta dimensión. Si bien nadie en el equipo de Tierra conoce su momento exacto, su Sol ya ha comenzado a dar señales y adelantos. Una llamarada X1 puede parecer pequeña comparada con lo que se espera del flash, pero fíjense en cómo apareció de forma inesperada, sorprendiendo incluso a los científicos que pensaban que el Sol estaba en calma. De manera similar, el flash solar probablemente llegará cuando menos se espere, como una sorpresa divina que encenderá el despertar global. Cada llamarada solar de clase 10 está calibrando la energía colectiva en preparación para el gran evento. Pueden pensar en ellas como ejercicios de calentamiento del Sol, que está estirando sus músculos energéticos para entregar algo aún más magnífico. La reciente llamarada X1 lanzó una lluvia de fotones de alta frecuencia. Esos fotones ya están impregnando el campo energético de la Tierra, incluso si la mayor parte de la eyección de masa coronal física no tocó el planeta. Días después de estas llamaradas, muchos de ustedes pueden haber sentido ansiedad, energía acelerada o la sensación de que el tiempo se está acelerando. Esto ocurre porque su conciencia responde instantáneamente a la luz cuántica del Sol. A nivel del alma, saben que algo fundamental se está desplegando. La energía de la llamarada lleva un mensaje. Prepárense. Manténganse despiertos. Grandes cambios están llegando. Gracias, soy Marín, del Consejo Pleyadiano. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Saludos, mi nombre es Miguel, y tengo algo muy importante que decirte. Realmente te quiero. Ahora podrías pensar, ¿eso era lo importante? Bueno, ¿podría haber algo más importante que el amor? En realidad, no lo sé. Se habla mucho sobre la ascensión, sobre energías, sobre cómo pueden sentirse, y cómo influyen en la vida diaria. También hay información que puede parecer aterradora, lees sobre ello, y te llenas de miedo, te surgen muchas preguntas y nadie puede responderlas. ¿Reconoces esto? Debes liberarte de eso. El amor es la respuesta. El amor es la energía más poderosa. El amor conquistará todas las agendas negativas, te lo prometo. Ciertas entidades se alimentan de energías negativas, como si fueran un buffet en un restaurante. No las alimentes con tus preocupaciones o miedos, no es necesario, porque el amor vencerá. Su técnica es infundirte miedo y preocupación, desviarte, atraparte en un callejón sin salida emocional. Sí, es cierto que hay una lucha entre el bien y el mal, pero no te preocupes.
El amor siempre gana. Aquellos que buscan mantenerte atrapado en el miedo, quieren hacerte creer que no hay salida. La agenda negativa trata de encadenarte a la ansiedad, a la incertidumbre, pero tú eres libre. Por eso, una vez más, te digo: te amo. El amor lo conquista todo. Confía en tu corazón, sigue tus sueños más queridos. Si alguna vez te encuentras en un lugar donde no puedes sentir buenas vibraciones, aléjate. No aceptes menos de lo que mereces. Tú decides. Siempre llevas amor dentro de ti. Deja que esta energía sagrada te guíe. Algunos dicen que ahí fuera hay una jungla, y sí, la hay. Pero tú tienes una linterna natural que brilla en la oscuridad, y lo sabes. Confía en ti mismo, y medita regularmente, preferiblemente una vez al día. Por eso, te lo repito. Ten fe en el amor. Es la forma de vida más sencilla y natural, pero a veces es fácil olvidarlo, cuando las energías negativas tratan de sembrar la ansiedad en ti. Recuerda siempre esto. El sol brilla por encima de todas las nubes grises. Los quiero. Con amor, yo soy Miguel. Muchas gracias por escuchar estos mensajes espirituales de amor y luz.